Bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto al diputado Eduardo Luz, es candidato a la presidencia por el Partido Constitucional Ambientalista. Su convención se reunió, necesitaba un piso de 251 convencionales y bueno, el riesgo siempre está, pero lo lograron con creces. Eduardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy contento con el resultado. Vamos a ir después a eso, porque ese es el motivo de la invitación. Pero seguro esto se picó con el tema de las encuestas. ¿Cuál es su opinión sobre las encuestas? No, yo los he escuchado. Usted dice un análisis muy bueno. No tengo casi nada que agregar. Lo que sí es que las elecciones de octubre son elecciones legislativas. Y el elector uruguayo, yo creo que no lo sabe. O sea, no ha asumido que razona mucho el voto. Incluso a nivel constitucional. Acá ha habido reformas constitucionales que la han promovido partidos que han ganado las elecciones y han perdido la reforma, que su propio elector no los acompañó. Es un caso bien interesante el del elector uruguayo. Entonces, en octubre las elecciones son parlamentarias. Por lo tanto, la persona vota parlamento. Por eso esa diferencia después con la elección de noviembre, que es presidencial. Y las encuestas, todas las empresas serias, como dicen ustedes, independientemente de su trabajo, yo diría, por el interés general, también son contratadas por los partidos, todas ellas. Y las encuestas tienen un 3% de margen de error. Entonces, cuando trabajan para un partido, ese 3% lo ponen siempre a favor del partido que las contrata. ¿Y eso se puede demostrar? ¿No es temerario eso? No, porque eso... No te olvides que es legal, diríamos, porque claro, es más 3 menos 3. Es parte del margen de error. Claro, yo puedo poner, de la estadística. yo tengo un 3% de error. La encuesta a mí me da un 3, pero como tengo un 3% de error y tú me estás pagando, yo pongo un 6. O sea que el Frente tiene 44 en alguna encuesta, en realidad puede tener 41. No, yo igual tengo, sí, todos los partidos. Perdóneme, yo tengo un matiz con respecto al tema de los márgenes de error. Para mí, los márgenes de error no son 3 puntos, es 3%. Para mí el partido independiente no es que puede tener 1 o 4 o menos 3. Para mí, por decir algo, el partido independiente, si tiene 2, el 3% es 2,6 para arriba o bueno, 1,4. No sería correcto. nunca. Correcto. Le doy Sí, eso fue lo, me parece a mí. es así, sí, Es es así. así. Me parece a mí. Entonces a veces se juega con ese margen, pero es legítimo. Sí, sí. O sea, es un comentario que hago. Y con respecto a esto que mostrábamos de la consulta que hizo Factum sobre la eventual... Bueno, la segunda vuelta la dan todas, ¿no? Y yo decía que Óscar Botinelli ha dicho públicamente que no hay forma de que el Frente Amplio pueda ganar en primera vuelta. Sí, acá lo que va a pasar, me parece a mí, es que al haber partidos nuevos, en el caso nuestro es uno, pero hay otros, esos partidos no yo creo que van a tener representación parlamentaria. Y al tener representación parlamentaria, en un final de bandera verde, donde 3 o 4 partidos de los nuevos tengan representación parlamentaria, ya evitan la mayoría parlamentaria del que gane y evitan la primera vuelta. Así que yo no creo que para ganar en primera vuelta tiene que ser como el presidente Vázquez en el 2005, que el país estaba en un estado, yo diría, catastrófico, pero que no hay tantos antecedentes de ganar en primera vuelta. En el caso de esos partidos nuevos, con excepción del suyo, estoy pensando en Salle, estoy pensando en el Partido de los Trabajadores con Unidad Popular, Sí, estoy claro. pensando en Viña, ¿son votos para la segunda vuelta para el Frente Amplio? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso, yo creo que Unidad Popular sí son votos para el Frente Amplio, pero el resto creo que no. Me parece que no, por el perfil de los partidos. Unidad Popular es la ultraizquierda. Bueno, si hay que votar un candidato que no sea de Delgado o claro, yo pienso que van a ser opción por la izquierda. No hay tanta diferencia en los grandes temas en la llamada izquierda y derecha hoy en el Uruguay, pero hay como una continuidad. Pero en esa opción creo que sí. En el caso nuestro, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que optar entre Delgado y Orsi, si bien se parecen en muchos temas, hay algún aspecto que sobre todo el respeto a la libertad como concepto, que en el Frente Amplio no está tan visible. Lo han demostrado cuando fueron gobierno y lo han demostrado ahora cuando tiene que pronunciarse sobre regímenes extranjeros que apoyan, digamos, dictaduras, golpes de Estado, etcétera, si son de izquierda. Si son de derecha, claramente no. Entonces ahí yo optaría por Delgado, sin ser una persona que me satisfaga plenamente, porque en los grandes temas está medio alineado
los dos partidos, las dos grandes coaliciones. Bien, voy a hacer una pregunta más y empiezo a abrir el juego. Voy a esa convención, que es para un partido nuevo, es un riesgo. Bueno, le pasó a Vega, que tiene plazo ahora hasta el 31. Vega juntó muy poquitas personas, ustedes de una. Pues además, acá hay mucho dinero en juego también. Hay que alquilar el Platense, Sí. hay que movilizar gente. La convención es lo más difícil. Es más difícil que la elección. Porque la elección yo diría que ya no depende de uno. La elección, bueno, hay que poner las listas en el circuito, que si uno le lleva las listas a la corte pone las listas. Y hay que llegar a la gente con el programa, con el trabajo. Ahora, la convención es reunir presencialmente 260 personas que vienen a cambio de nada. Porque las convenciones del Cabildo Abierto, del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, según lo conversé en el parking del Palacio Legislativo con un diputado del Partido Colorado y con otro del Cabildo Abierto, que son amigos míos, ellos juntan la convención porque primero tienen muchos dirigentes y han colocado gente a diestra y siniestra en la administración pública que le dicen, mira, yo te hago un contrato de función pública en ACE, en el INAO, en la ANCAP, etcétera, y lo que te pido como compensación es que el día que tengamos la convención vos vengas. Y Acá es donde yo le digo, ¿en serio pasa eso? Y la persona agradecida dice, sí, claro, ¿cómo no hay ir? Entonces, para ellos juntar la convención es un trámite. Ahora, nosotros hicimos una convención que no tenemos nada para darle a la gente. Van porque les dieron un carguito. Bueno, yo sostengo eso. O sea, las convenciones del Partido Nacional Colorado, Frente Amplio y Cabildo son todos funcionarios públicos. Desde legisladores hasta directores de empresas públicas y hasta funcionarios de poca jerarquía en la función pública. Ahora, en la convención nuestra vino gente de Rivera, realmente vino gente de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, Maldonado, Canelones, Paysandú, bajando el litoral, Salto, Paysandú, San José y Florida. Y gente que, como ustedes hablaban, como usted decía, gente que no sabe que hay un plebiscito, gente que vino de Caraguatá, por ejemplo, y yo le pregunté a una persona de Caraguatá cuál era el problema en Caraguatá, porque las realidades son bien distintas. ¿Qué es lo que más le preocupa? Y este señor me dijo, a mí lo que me preocupa es que no tenemos un médico forense. ¿Un médico forense? Sí, entonces me contó que un amigo de él, un joven un trabajador rural, se había caído del caballo, había tenido un accidente, falleció, y por no tener un médico forense, sus padres tuvieron más de un día para recibir el cuerpo hasta que vino un médico de ACE que hizo las veces de forense y diagnosticó la muerte por accidente. Cuando estuve en Piedras Coloradas, el alcalde me dijo, yo dije, ¿cuál es el problema de Piedras Coloradas? Y me dijo, bueno, acá desocupación cero, inseguridad no hay. El problema nuestro, necesitamos una barométrica. O sea que, como dijo Flores Mora, no hay una batalla de las piedras, hay dos. La que ganó Artigas y la que perdió Posadas, ¿no? Porque la batalla fue una, pero si usted se encuentra con Artigas le hace un cuento y Posadas le hace otro. Bueno, yo siempre digo, la de Waterloo, los historiadores franceses parece otra batalla que los historiadores ingleses. Entonces las realidades son de cada población, distinta. Entonces, acá hay desocupación cero. La crisis de inseguridad, que acá es un drama, hay decenas de ciudades en el Uruguay que no hay inseguridad. Es más, yo creo que no hay crisis de inseguridad en el Uruguay. Que esto es una... ¿Viste cuando O sea que está en desacuerdo con Manini. Sí, absolutamente, con todos los que propone. Cuando Marx escribió el manifiesto, empieza con una frase re linda que dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. ¿No? Así empieza, ¿no? Si tuviera Jorge Rowinski me diría así, tenés razón. 1848. 1848. Y ahora hay un fantasma que recorre Uruguay, que es el fantasma de la demagogia. Yo pensé que iba a decir Manini casi. No. Acá no se puede proponer una situación de emergencia en seguridad porque la situación de emergencia necesita ley. Entonces nosotros tenemos una ley que te permite que haya una emergencia sanitaria, una emergencia agropecuaria, una emergencia climática, porque la ley precede. Ahora, cuando el Parlamento tiene 2 sesiones y cierra el 15 de septiembre, cuando es imposible aprobar las leyes que están proponiendo, pedir una emergencia, si quieren una emergencia de seguridad, lo que tienen que hacer es aplicar la Constitución. Lo que pasa es que les cuesta. Las medidas prontas. Sí, claro. El artículo 168, inciso 17, dice, situaciones de emergencia, poderes de emergencia. ¿Cuáles son los poderes de emergencia? En este caso, en no. este momento, ¿estaría de acuerdo? Con la existencia de la medida pronta de seguridad, sí. Bueno, claro. Porque han sido con una la solución. aplicación al día de hoy. No, porque no hay emergencia en seguridad, en inseguridad. Acá los delitos han bajado, excepto los homicidios.
Los homicidios están georreferenciados. Hay centenas de centros poblados en el Uruguay que no hay homicidios. Si hay un homicidio en Trinidad, es la noticia del año. Ni hablar en Caraguatá, y mucho menos en Piedras Coladas. O sea, los homicidios son en algunas ciudades y en algunos barrios. Lo que pasa es que si uno todo el tiempo está con eso, se crea una sensación térmica, como decía un ministro. Entonces... Ahora, la inseguridad no es solamente los homicidios, ¿no? Pero los otros delitos han bajado. Y si para los otros no hubo emergencia, no entiendo para qué para estos. O sea, la inseguridad no es solo para los homicidios. Pero todos bajan, menos los homicidios y la violencia. Yo te decía que aprovechando los homicidios que han aumentado, sí. Se genera lo otro, ese fantasma, sí. Y entonces, pero está mal aplicado, digamos. Está mal aplicado. Sería fácil de aislar, digamos, los lugares y apuntar a esa temática. Y bueno, aparte, ya que estamos hablando de zonas, estamos hablando también de por qué. Claro. La mayoría de los homicidios, ¿por qué son hoy en día? Bueno, la mayoría de los homicidios, según información que yo tengo, son ajuste de cuenta, enfrentamiento entre bandas. Bueno, o sea, estamos hablando de un tema. Un tema puntual. Por eso, hay un tema y unas zonas. Sí. Un tema puntual y muy complejo, ¿no? Que tiene varias aristas, como para decir, enfocamos solamente desde una mirada. Cuando yo era niño, por ejemplo, hace años, los homicidios eran por rapiñas, que terminaban en un homicidio, asaltos. No sé, ahora el gran número es las razones son otras. Entonces, como uno sabe que eso sucede, yo no es que esté condenando a los barrios, pero las noticias son las noticias. Como uno sabe que eso sucede en determinadas zonas, en determinadas zonas, horas y ciudades. ¿Y cómo se aplica ahí la prevención, por ejemplo, o la represión, si fuese necesario, sin una medida extraordinaria? Pregunto. Bueno, nosotros ya tenemos. El Uruguay ya tiene todo. Es decir, hay que ir a lo que ya existe. Yo siempre digo, una persona de cultura media como nosotros sabe que Gutenberg inventó la imprenta. Ahora, ¿quién inventó la impresora? Yo no sé, ¿no? Que Bell inventó el teléfono. Ahora, ¿quién inventó el celular? No tengo idea. Que Volta inventó la pila. Pero ¿quién inventó la alcalina? Yo no sé. Es decir, las cosas ya están. Entonces, Uruguay tiene, por ejemplo, uno de los mejores equipos de cascos azules que todos quieren que vayan es el de Uruguay. Las Naciones Unidas lo lleva al África subsahariana, a la península del Sinaí, al Congo, a Haití. Incluso los renuevan porque le van extendiendo, prorrogando. ¿Pueden actuar acá eso? Entonces, esos soldados que son marinos, Fuerza Aérea y Ejército, las Naciones Unidas los prepara para que vayan a esos países a actuar de policía. O sea, ningún soldado de las Fuerzas de Paz de Estados de Uruguay ha muerto en un enfrentamiento con la guerrilla porque no se enfrentan ellos. Ellos donde está la guerra no están, ellos están en las ciudades, cuidando de la población civil. Entonces, acá podrían hacer policía. Claro, entonces acá pueden hacer policía porque... ¿Legalmente? Sí, porque nosotros tenemos, como Volta inventó la pila, nosotros tenemos ya la norma. La alcalina no sabemos. Sí. Volta inventó por eso, pero la alcalina es la que tenemos nosotros. La alcalina es la que tengo yo. A ver, ¿cuál es? El artículo, viste que en la Constitución está todo. Sí. Hay que leerla. Yo estaba leyendo otra cosa. Como dijo el profesor Cañoni, José Aníbal Cañoni, cuando los presidentes juran el 1 de marzo guardar la Constitución, que el constituyente quiso decir cuidarla, ellos entienden que es ponerla en un cajón, ¿no? Entonces, no. También podrían jurar que la van a leer. Sí. Bien, pero volvamos a... Bueno, volvamos. Que estaba terminando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El artículo 168, numeral 1, que es el 22 inciso, que es el que dice las competencias del Poder Ejecutivo. Primer competencia, la seguridad en lo exterior y la interna. Competencia del Ejecutivo es el presidente y el ministro del Interior. Y en el gobierno del Frente Amplio se aprobó una ley muy buena, que es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. En esa Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas hay una larga enumeración de funciones de la fuerza y termina, en un artículo creo que es el 8, diciendo que y otras funciones que no están enumeradas, que no sean incompatibles con la naturaleza del cuerpo. Una reacción bastante difusa, pero abierta. Sí. Entonces, con ese artículo... Nosotros pusimos la policía aeroportuaria en los aeropuertos, el ejército en las fronteras, prefectura en las playas,
que hacen la función de policía. Incluso tengo un amigo, ya lo he contado varias veces, pero es el ejemplo que tengo. Que el público se renueva. Sí, no, pero un abogado jubilado, amigo Sí, porque mío. la prefectura patrulla por la Rambla. Totalmente. La policía azul no puede ir a la playa. Por Puede ir la Rambla, no por la playa. Sí. No, pero por la Rambla vos ves la Bueno, van camioneta de caminando prefectura. para no No, ensuciar. las camionetas de prefectura, si tienen que ir, tiene jurisdicción para la Claro, playa. no pueden agarrar a nadie en la Rambla. Date cuenta cuando un joven, que lamentablemente sucede, se ahoga en un arroyo en el interior de la República, ¿quién lo va a buscar el cuerpo? La prefectura. Aunque sea un arroyo perdido en el campo. Entonces... Tú decías un amigo y ahí No, un amigo jubilado que se fue a vivir a La Coronilla, me dice, mira, acá nosotros no podíamos dejar la máquina a cortar pasto afuera porque pasaba uno y te la llevaba. a 20 kilómetros antes de Chuy. Sí, sin embargo, de que está el ejército a 5 kilómetros, porque no es que esté en La Coronilla, que están ahí pidiendo la cédula y la libreta, acá esa gente desapareció. Solamente porque aquellos están ahí. Entonces yo digo, ¿por qué no probamos 120 días en poner el ejército en esos barrios georreferenciados, junto con la policía, patrullando y teniendo presencia permanente, de disuasión, de persuasión? Yo qué sé, uno va a un shopping, a un centro comercial y ve a un señor de una empresa privada de seguridad. Y esa persona, si bien es un señor que está parado ahí, algo transmite como que hay cierta, ¿no? Entonces yo lo que digo, se puede probar y ver qué es lo que pasa. ¿Coincide con Gandini entonces? ¿O Gandini propone algo distinto? No, Gandini coincide con nosotros, porque nosotros lanzamos antes la noticia, pero no importa. No le dio crédito. No le dio crédito. ¿Y Pero Manini no opina lo mismo? Manini opina lo contrario, porque yo he hablado con el senador, y él dice que eso es parcialmente cierto, pero si hubiera un enfrentamiento, me dice él, y un soldado tiene que enfrentarse, primero que el arma que tiene es un arma que si dispara atraviesa una pared, por el arma que tiene el ejército, que no es el de la policía, es un arma mortífera. Que capaz que es el arma que tiene el que tiene enfrente, el delincuente. Y segundo, lo que él dice, y eso habría que pensarlo, lo que dice Cabildo es, están poniendo gente presa que hace 50 años en el combate con la subversión, se enfrentó, no hablemos de los desaparecidos, hablemos a gente que está presa porque en un combate cara a cara mató a alguien. Y hay uno preso ahora, que en esas circunstancias. Entonces yo no puedo mandar a mi gente a que cuide a la ciudadanía si mañana va a venir un fiscal y va a decir, no, usted cometió un homicidio y yo lo mando preso. Entonces ellos cuidan el ejército para que no les pase lo que le está pasando hace 50 años atrás. Pero hay gente presa por haber tenido Sí, un enfrentamiento. algún enfrentamiento, sí, incluso alguno que se fugó, mientras lo llevaban, lo trasladaban. Sí, pero Hay un caso de un soldado no que... son la mayoría No, por de ejemplo. de los delincuentes de No, lesa no. humanidad No, que no, te fueron está- a buscar a tu casa, no se enfrentaron con nadie, se les pasó Está la claro. mano en la tortura en el tacho y después, 30 No, 40 está bien, años por después, eso yo apareció dije- el nombre y lo... No es el caso del enfrentamiento de la guerrilla urbana Pero en no aquel sabía que momento. había presos hoy. Pero eso. yo cuento el caso del enfrentamiento. Claro, ¿no? claro. No, por eso, pero no- El Pero que enfrentamiento- no es el grueso, para No. nada, del terrorismo de Estado Sí, pero y de eso- los delincuentes que están presos. Ese es otro tema. Claro, sí, bueno, porque son la mayoría. No, pero estamos No hablando del son argumento- el argumento episodios que dio Manini aislados. fue por eso. Sí, El argumento sí. de venir, Está bien. acá hubo un caso de un enfrentamiento entre porque vos no te olvides que la guerrilla y los tupamaros los derrotó la democracia. Sí, no me va a escuchar nunca ¿No? en otro lugar. Todos los tupamaros que estaban presos Que con no Mujica sea. a la cabeza los condenó un juez de la democracia. No los condenó un juez militar. Los condenó el Poder Judicial libre e independiente de la democracia uruguaya. Ellos fueron derrotados en septiembre del 72. ¿No? Después el golpe fue en junio del 73 y todo lo que pasó de ahí en adelante. Pero hasta septiembre del 72 acá hubo un Estado autoritario pero de derecho. Por eso hay una ley que me llama la atención y que yo propuse derogarla. Que para pagar pensiones, porque esto es un negocio también, para pagar pensiones a mucha gente que hace muchos años no trabaja y vive de a costa nuestra, perdón, dijeron que acá había un Estado terrorista desde el año 68, cuando acá del año 68 era una democracia en el Uruguay. Pero ellos con el verso de que el golpe empezó en el 68, que es increíble, pagan miles de pensiones a miles de personas que hemos mantenido. El caso puntual es en un enfrentamiento en la vía pública entre el ejército y un grupo, un capitán le ordenó a un soldado que a una persona que estaba en el enfrentamiento y que salía corriendo del campo de batalla disparándole, disparara. Y el soldado cumplió la orden. Y Y murió.
Pasaron 50 años y ese soldado que creo que murió preso, que era soldado, no era coronel ni nada por el estilo, lo procesaron, lo condenaron por haber matado a esa persona que recibió un tiro por la espalda en la huida. Yo no defiendo ni una cosa ni la otra, pero pongo el ejemplo de lo que pasa, del argumento de Cabildo, que es atendible. Bien, Susana. En realidad quería hacerle una pregunta que quedó por fuera quizá, pero para saber qué sensación le da. Estuve leyendo un poco la prensa de estos días y se están ordenando las listas en todos los partidos. Y Cabildo también está ordenando listas. Y aparentemente hubo como una especie de chiporroteo interno porque aparentemente la segunda al Senado sería Irene Moreira. Y quería preguntarle a usted qué le parece eso. No me parece nada, porque es un tema de Cabildo. Es decir, yo tengo buena relación con todos los cabildantes. Frente a la interna y con y Irene lo también pujante que tengo una buena estuvo. relación. Pero no puedo opinar porque es un tema de ellos. Bien. Fabián. Hay más de una propuesta ecologista que está en la agenda política dentro de los que son los partidos chicos. La primera pregunta es si cree que hay tanta diversidad para escuchar propuestas que tengan que ver con eso, si está en la agenda lo ambientalista como es lo que usted propone, y por qué no hay una unificación de esas propuestas. ¿Es un tema de personalismos? Bueno, en el Uruguay hay consciente 40.000 ambientalistas que saben que son. E inconsciente hay varios miles, que son los jóvenes, que no saben. El que te fuma un porro en el ombú no te toma un vino en un vaso de espuma Plus. Es decir, tiene una conciencia ambiental. Y digo el que fuma un porro por ver una persona que de pronto está en situación de desprotección, no que esté hablando peyorativamente. Entonces, si uno sabe transmitir, por ejemplo, que el tema ambiental no es solamente el agua y el aire que es, sino que es negar un informe de una inversión de hidrógeno verde en Paysandú, que el Poder Ejecutivo la declaró secreta a un informe ambiental. Eso es un tema ambiental. Si uno puede, Poder Ejecutivo, si uno puede empezar a transmitir eso y hacer ver a la gente los problemas que esto pueda acarrear, el ambientalismo aumenta. ¿Por qué no se unen los ambientalistas? Pregunta 2 y buena. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos unimos? Bueno, yo en octubre del año pasado intenté una unión para que no pase lo que ustedes hablaron mientras yo esperaba de que los votos de determinados partidos se pierden. Por ejemplo, el diputado Vega, que sacó 32.000 votos, entró diputado con 24. Le sobraron 6 o 7 u 8. Sí. Si hubiera habido una coalición, esos sumaban a otros miembros de esa coalición de partidos que si hubiera existido. O sea que hay diputados del Partido Colorado que salieron con los votos de César Vega, o el Partido Nacional. Claro. Por la segunda. Sí, o a veces han salido diputados con 6.000 y no con 24.000. Sí, claro, y con 3.000 también. Que a medida que se va haciendo la división, se van achicando las cantidades. O gente que están en el lema. En el lema. O salió un diputado por Salto con votos de Paysandú. O al inverso. Entonces, yo propuse eso. Digo, hagamos una unión, vamos a la interna, y el partido cuyo candidato sea el más votado en la interna es nuestro candidato a presidente. Y después hacemos sublemas, como hacen todos. ¿Entre quiénes fue la propuesta entonces? Bueno, yo hablé con los movimientos ambientalistas, ¿no? ¿Quiénes son las figuras? ¿Vega es uno? Vega, el Partido Verde Animalista. Sí. Viña. Raúl Viña. El Partido Verde Animalista, por ejemplo, me hizo una pregunta, porque son interesantes. Me preguntó qué opinaba de las domas. Y yo dije, mirá, yo me crié entre las domas y el caballo mejor tratado es el de la jineteada. Se cayó la coalición. ¿Por qué? Sí. Se cayó la coalición en el medio del ruedo. ¿Por qué es el mejor tratado? Porque lo montan unos pocos segundos por año, porque si no lo avanzan. Y para que esté bien, está bien alimentado en el campo abierto. Entonces ahí se cayó del ruedo. Entonces se cayó la coalición y no fue posible. Y después en algunas otras consultas que no ve. Bueno, y me preguntaban sobre el sangrado de yegua, que es una tortura tremenda, y estamos todos de acuerdo en que hay que prohibirla. El Uruguay es uno de los pocos países que hace ese tratamiento espantoso. Vega lo ha denunciado históricamente. Pero ¿Con Vega cuál fue el problema?
No, ninguno. Él me dijo que con determinadas personas iba a haber, yo qué sé. Lo cierto es que no se dio. No se dio. Entonces está, sigamos. Yo necesito hacer un comentario porque realmente me parece importante. Y voy con Iván. En cuanto al proyecto de hidrógeno verde, la información se dio. Se tacharon algunas cosas específicas que eran de carácter confidencial, pero la información ambiental se entregó como debían entregarse. Y eso me compete decirlo. Bueno, Porque yo tengo otra información, realmente, mira. bueno. La información que entregaron fue, nosotros le pedimos al gobierno que nos diera información, no a la empresa. Y el gobierno entregó un informe de enero de la empresa, de 70 páginas, de las cuales 60 estaban tapadas con tinta negra que no se podían leer. Porque la información ambiental, que fue lo que dictó el juez, fue lo que se dio. El resto de la información había información confidencial de la empresa, de la parte financiera, económica y demás de la empresa. Esa información no se dio. El documento anexo, que ustedes dicen que es anexo, en realidad no lo es, porque lo que se da es la información ambiental, que es lo que el juez le pide al Estado que otorgue. El resto, me parece que si no es lo que se pidió que se otorgara y había una cuestión de información sensible de la propia empresa, está bien que no sea pública. Bueno, ahora, la información ambiental sí se dio. Mira, eso puede ser, nosotros lo vamos a estudiar hoy de tarde. Eso. La información ambiental porque sí el juez entendió lo contrario. El doctor Gandini dijo, no, la información no se dio. Lo que ustedes dieron no es lo que yo pedí. Por lo tanto, le intimo a que lo den. Y hoy se les venció el plazo. Entonces el Movimiento por un Uruguay Sustentable, que fue el actor de esto, le pidió al juez que condenara al Estado a pagar los gastos del juicio por malicia temeraria, por desacato. El Poder Ejecutivo se desacató. Y nosotros vamos a pensar si hay alguna medida legislativa que se pueda tomar, porque nosotros no queremos saber el balance de los chilenos. Eso es de ellos. Pero queremos saber si Uruguay le va a entregar como a UPM 2.900 millones de dólares en una vía a los chilenos. Pero ese no es el informe ambiental. Sí, esa es otra carrera. No es la carrera ambiental. Pero es el protocolo de entendimiento. Ahí ya está eso. Bien. Eso es lo que nosotros pedimos. Voy con dos preguntas finales. Tengo una, me voy a tomar el atrevimiento de la última pregunta. En el gobierno anterior, los que son gobierno hoy le decían a Álvaro García, que encabezó el proyecto UPM2, no puede ser que el Frente Amplio firme todo esto en secreto. Bueno, la confidencialidad de las empresas. Ahora este gobierno dice, bueno, la confidencialidad de las empresas, entonces estamos llenos de capaz que está bien, pero digo, depende del lado demostrador que estén. Claro. Iván. No, una chiquita, diputado, solo como referencia, porque me quedó del principio y me sonó que no forma parte de la realidad, por un desconocimiento, dicho todo con enorme respeto. No, lo de las convenciones de los partidos, voy a hablar de las que conocí profundamente, que es la del Frente Amplismo, que hoy ni lo ejerzo, ni milito, ni que saben mis compañeros acá, no tengo doble discurso, que los convencionales del Frente Amplio sea parte de un canje de trabajos y de cosas. Digo, hablo del Frente Amplismo por su militancia de base tan extendida, enorme, altruista. Después se puede... No, nada, era un detalle solo, dicho siempre con enorme respeto. No, yo también le agradezco. De verdad, porque sé que no es así, porque conozco tantos y tantas compañeros que tienen fuerza paramilitar que yo no la tengo hoy políticamente. No, eso. Era solo el tema de la seguridad. Vuelvo un segundito, Miguel, por esto, si puedo, porque sé que lo saco de la ecología, salvo que vos tengas algo... No, son dos preguntas. No. Digo, no sé si vas a dar una opinión o vas a preguntar. Bueno, no hablé nada hasta ahora en el programa. Adelante. Una mínima no, hágalo. Ahora la pregunta. Igual quisiera saber la respuesta del doctor con eso de que en el Frente Amplio ningún convencional va por un carguito. Parece que fueran seres de otro planeta. Yo creo que en todos los partidos pasa lo mismo. Bueno, entonces, Sergio, pero me tenés que dar un minuto más y no yo no le doy, es el señor Nogueira que tiene los minutos. Es brutal. El dueño del reloj es el señor Nogueira. Entonces, no sé a quién pedirle adiós. Respeto a los hombres de fe y no soy creyente. Entonces ni eso. Concedido. Que la Gracias, Bambi. Yo sé que vos me escuchás, sobre todo a partir del paso de Rampla. Dios no deja a nadie afuera. Obvio que hay gente que... Pero tampoco, a ver... En la casa de mi padre hay muchas moradas. Pero que no hagamos tampoco de los cargos públicos y de la administración pública, poco menos que es espantoso, como si la gente se dedica a la política, a lo público. Miren lo que logró. No, solo que dije... No, pero que digo que hay mucha militancia. Todos los que van a la convención son funcionarios públicos. La del... O jubilados o activos.
Bueno, usted discúlpeme. Sí, que creo que no es así Pero de a mí corazón, pero no me quiero enquistar hasta el periodo pasado fui Conozco- convencional de mi partido, era militante, trabajaba en la actividad privada y veo como conozco- cientos y miles de militantes en todo el país que cada uno saca No, su estamos hablando de la lista. convención, ojo. Y la convención no Sí, son sí. miles, son 500 o menos. No, no, ya no, sí, pero se estamos hablando de la- presentan cientos de Está listas claro, con digo, miles de no, militantes. eso está claro, pero digo y los en que van a ese la convención. porcentaje, de acuerdo a su votación, es que se conjuga Total. una convención Por eso los a que van a nivel la convención son los nacional. que están más arriba, por eso. No, no siempre. No, ¿cómo no? Es No, decir, hay van de acuerdo a la militancia, son los que votación. sí, en las listas, pero hay mucha militancia de base, de Es así. listas pequeñas de Pero todo no, el país. para que vos no te ofendas, que la estamos conforman. haciendo un debate entre nosotros cuando tenemos un invitado. Se va él y sí, seguimos vamos a debatiendo entre aprovechar. nosotros. Puede ser que Pero tenga yo veo razón. que se Yo debate todo lo pongo el entre tiempo, entre Miguel. paréntesis a lo No que sé, digo. me ahorro de verdad, pero no es porque me enojo. No, no. Así sigue. Le y después- acepto la- pues sí, la después quiero sugerencia. hablar de otra cosa que tenga que ver, que es la falta de diálogo enorme en la política y lo vinculaba a lo que es una puesta en escena en el teatro. El diálogo y la falta de diálogo. Por eso no me extiendo, ¿verdad?, lo de seguridad, porque vuelvo a un tema anterior y Va. me lo dejo para No, pero otro le acepto momento. la sugerencia de los dos, los Bien. señalamientos. ¿Usted dijo en estos últimos días que algún narco le ofreció dinero para la campaña? Bueno, en realidad lo que pasó fue lo siguiente. Yo fui a un programa de una radio colega, Radio Sarandí, y me preguntaron si los narcos estaban en el sistema político. Y yo dije que yo claramente eso no lo podía decir, ni afirmar, ni nada, porque yo no tengo elementos para decir. Porque ningún narco se presenta como un narco. Buen día, soy un narco, vengo a trabajar contigo. No, esa es la realidad. Entonces, a mí dos personas me pidieron una audiencia, como mucha gente me pide que yo no conozco, pero a todos trato de darle el espacio que corresponde. Y me plantearon una situación estrictamente jurídica, un tema fino jurídico que me llamó la atención. Y yo creo que ellos fueron a hablar conmigo porque dijeron, este tiene como formación en ese tema. Entonces me plantearon una situación jurídica. Yo le di la respuesta jurídica y también le dije en esa conversación, que fue muy correcta, digamos, que por el papel que yo estaba ahora cumpliendo, yo no podía dedicarme a nada de esa actividad. Como no hago de hace muchos años. Desde que entré acá yo dejé la profesión. Y bueno, la reunión terminó así. Cuando se iban retirando, por el objeto de la consulta, yo me di cuenta que era un tema vinculado al tema de narcotráfico. O sea, no me consultaron por la tecnología 5G, ¿no? Y el otro que había participado en la reunión, que no había hablado, simplemente participó, cuando nos estábamos despidiendo me dice, bueno, le agradecemos mucho su atención, bueno, gente así educada, digamos, y dice, si revé la situación, su campaña está financiada. Y ahí se fueron, no los vi nunca más. Esto fue hace más de un año. Si tiene cola, 4 patas. Sí, por eso. Mueve Entonces, la cola y ladra. esa fue la realidad. Yo creo que tendría que haberlo denunciado públicamente. No, porque no es delito. Bueno, públicamente lo denunció. Bueno. Formalmente tal vez. Formalmente. No es delito. Pero está demostrando que Consulta como profesional, no fue... No, pero además no es delito. aparece un ofrecimiento al final, ¿no? Y si a mí si viene, Al final sí, a mí si viene un empresario, vamos a nombrar un extranjero, el amigo de Maduro, Elon Musk, y me dice, Luz, te financio la campaña. No, pero no es un narcotraficante. Entonces. Y yo como demuestro que esta Tampoco persona es un sabemos narco. bien cómo es todo. Bueno. Esa gente no cometió ningún delito. Pero quería zafar. Es más, vino, o sea, y en última instancia es una conversación de palabras. No, yo no le dije eso. ¿De dónde surge eso? ¿Y usted me está acusando a mí de ser un narco? Me terminan enjuiciando a mí por acusar a una persona algo que no es. O sea que no era para denunciar. Hubo un diputado del Frente Amplio que, aprovechando, hizo un Twitter diciendo, que además me llamó la atención porque la personalidad del diputado no ¿Quién lo era? Varela. No lo veía en ese papel así. Sí, o de buscar. ¿Confrontativo? Sí, incluso se le hizo un homenaje, pues se retira del palacio. Diciendo, bueno, me imagino que conociendo a Eduardo, le habrá presentado la denuncia sabiendo que no hay ningún fundamento para que yo presente denuncia ninguna. Es más grave lo que estoy haciendo que la denuncia en fiscalía. La archivan inmediatamente. Muy bien. Lo último que te quería decir, si me Sí, das señor. un segundo, ¿Cómo es no? que si sale el plebiscito del PIX-NT, el Uruguay cambia de nombre. Se va a llamar Oriental del Uruguay. Hay que eliminar el vocablo república. Porque la república desaparece como concepto y la Corte Electoral, sin maldad, o sea, sin proponérselo,
debió prohibir el plebiscito, porque tiene competencia para prohibir el plebiscito. Cuando vos le presentás la papeleta a la Corte para que te apruebe un texto, automáticamente está implícito que te lo puede rechazar, si no, no te lo puede aprobar. ¿Y aquí el fundamento cuál sería? Y el fundamento es que si el PIC-CNT quiere que la gente trabaje hasta los 60, bienvenido. Si el PIC-CNT quiere que la jubilación mínima sea un sueldo mínimo, macanudos, problemas de los economistas, ¿cómo lo resuelven? Pero lo que no puede hacer el PIC-CNT ni nadie, ni hay un antecedente en la historia mundial, es hacer una reforma constitucional retroactiva 30 años para atrás. O sea que hay gente que hace 30 años, todos nosotros, menos tú que sos muy joven, todos nosotros hace 30 años que estamos en un régimen malo o bueno, pero es el régimen que estamos. Y el PIC-CNT dice, bueno, 30 años atrás todo lo que se hizo se deja sin efecto. ¿Néstor Kirchner no hizo algo parecido? Pero los argentinos son los argentinos. No, usted dijo a nivel mundial. Y ojo. No, pero Argentina, no reformaron la Constitución. Ah, no, sí, se quedó con la plata. Ellos lo hicieron por ley. Argentina es otro pero, capítulo también pero raro. esos no reformaron la Constitución, lo hicieron por ley. Acá es una reforma constitucional. Entonces, salvando la distancia, la reforma de Cabildo Abierto es igual. Se retrotrae al 2002, cambiando todas las reglas, de buena o mala son las reglas. Por eso cuando los políticos dicen, por eso yo digo la demagogia sobrevuela, cuando dicen no podemos cambiar el contrato del puerto, ni los aeropuertos, ni las papeleras, ni la celulosa, pero Uruguay es un país serio que cumple los contratos, que uno a regañadientes lo tiene que aceptar porque el contrato es malo, pero hay que cumplirlo. Esto es igual. Si uno estableció un sistema jubilatorio bueno, malo, regular, desde hace 30 años atrás, no se puede venir a decir ahora, cambiamos 30 años para atrás. Es como yo presentaba un proyecto de reforma y dijera, bueno, retroactivo a 1990 se termina la propiedad privada y nace la propiedad común. Entonces, si yo no quiero que haya propiedad privada, a partir del 2025 no habrá más. Los que son propietarios hasta el 25 mantienen su propiedad hasta que se mueran y de ahí en adelante no habrá más. Pero eso es un error jurídico muy importante que se cometió acá, de permitir ese plebiscito yendo hacia atrás. Por eso yo voy a hacer campaña para que no salga, no por si es un punto más o menos del PBI, que a mí la verdad que no lo entiendo al tema, sino porque el concepto de Estado de Derecho, que de los 200 países que hay en el planeta hay 40 que son Estados de Derecho, los otros no son. Construirán edificios de 200 pisos, pero no son democracia. Y el Uruguay está en el ranking de los primeros de esos 40, en ese tema desaparecemos. Es probable que nos volvamos a encontrar antes de las elecciones. Doctor Eduardo Luz, diputado, gracias. Bueno, gracias por la invitación.